Aleluya. La paz de Cristo, amados hermanos, a todos los que aman y esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en esta mañana, en este día. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite estar todavía entre los que viven y tener la esperanza maravillosa de la vida eterna, la resurrección y esta esperanza que es la más grande esperanza de la resurrección, de tener parte en la primera resurrección. Porque la Escritura dice que la segunda muerte ya no tiene facultad en ellos. Entonces, qué importante es que tengamos parte en la primera resurrección. Pero para tener parte en la primera resurrección es necesario rellenar ciertos requisitos que la palabra de Dios establece y de la cual quiero en esta mañana hablar con ustedes, platicar con ustedes, ya que el tema que quiero tratar es un tema muy grave, muy espinoso. ¿Por qué razón? Porque hay tanta gente, tanto predicador, en el cual le resta importancia, le resta suma importancia al tema que voy a tratar en esta mañana con ustedes. El versículo que tendríamos que meditar es Romanos 6:23. Que dice, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Por cuanto la paga del pecado es la muerte. La segunda parte dice, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, al reflexionar, la paga del pecado es la muerte. Ese es el tema. Ese es lo que quisiera que si usted tuviera tiempo de ponerme atención o de poner atención a lo que la palabra de Dios dice tocante a la paga del pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, viene una pregunta que tenemos que hacernos, es, bueno, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer los mandamientos, los estatutos, las leyes de Dios. Eso es pecado, desobedecer cualquiera de los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Como leímos el otro día en el Antiguo Testamento, cuando habla de Deuteronomio 28, dice que le dio leyes, estatutos para que los guardaran y los obedecieran. Y la desobediencia traía como consecuencia el pecado. Y el pecado traía la muerte. La desobediencia es pecado y el pecado produce la muerte. El Señor le dice a Samuel que le dijera a Saúl que al Señor no le interesan tanto los sacrificios, los holocaustos y todo lo que se ofrecía en el altar según la ley, sino lo que más le interesaba al Señor es la obediencia, porque le dice el profeta Samuel, porque el obedecer es mejor que todos los sacrificios, que todos los holocaustos, que todo lo que pudiera el hombre hacer, es la obediencia. Entonces, cuando caemos en la parte de la obediencia, es a todos los estatutos de la palabra de Dios. Alguien preguntó hace tiempo y dijo, ¿cuál es el castigo por un pecado, por el pecado más grande que se pueda cometer? ¿Cuál es el castigo? ¿Y cuál es el castigo por el pecado más pequeñito que se pueda cometer? La respuesta de un rabino dijo, el pecado delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Para Dios todo es pecado. Y la paga del pecado grande, de ese pecado grandísimo, de ese pecado terrible que haya cometido el hombre, es igualita a la paga, a ese pecado muy mínimo. El pecado más pequeñito tiene la misma paga. La paga del pecado es la muerte. Y la aclaración que hizo este rabino dijo, es que es igual el pecado porque sabiendo que eso no le debía de ser, sabiendo que eso está prohibido y lo hace, por eso, aunque sea mínimo el pecado y el otro grande, lleva el mismo castigo, se sufren las mismas consecuencias.
Entonces, por ejemplo, miramos que en el principio el Señor le dio leyes a Adán y a Eva, le dijo: de todo el huerto comerás, de todos los árboles del huerto vas a comer, pero del árbol que está ahí en medio del huerto no vas a comer de él, porque el día que de él comieres morirás. La sentencia: el día que desobedecieres morirás. El día que desobedecieres cometerás pecado y morirás. Y entonces empezó así la historia de la paga del pecado. Ellos desobedecieron y fueron echados fuera conforme a lo que Dios había dicho. La desobediencia tiene un castigo y es la muerte, la muerte. Entonces, quisiera que ustedes reflexionaran sobre unas palabras que encontramos en la palabra de Dios, y esas palabras son tres palabras. Una de ellas es indefectiblemente, la otra es infaliblemente y la otra es irremisiblemente. Entonces, cuando miramos estas palabras que están tan pesadas, y que no hay lugar al arrepentimiento, o sea, no hay arrepentimiento para estos. Uno de los que se menciona en primera lista está en Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico 20, verso 10. Quiero que lo lea usted, porque es muy importante que usted vea este pecado muy común entre los hombres, y la gente lo hace, los cristianos lo practican sin darse cuenta de la magnitud del problema. Y este pecado se llama el adulterio. Capítulo 20, dice el verso 10, todo para arriba, todo lo que está ahí tiene sentencia. Tiene sentencia. El capítulo 20 dice el verso 10, el hombre que se llegara a la mujer, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Oye bien, utilizando la palabra indefectiblemente, quiere decir que no hay ningún puntito de misericordia, no hay ningún puntito en que diga que puede alcanzar perdón esta persona. El adulterio. El hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. ¿Está claro? Es muy fácil para este tiempo, cristianos que cometen adulterio y luego pues ahí van, ahí la llevan. ¿Está claro? Pero en la ley de Moisés esta era la sentencia a los adúlteros, y eran muertos porque eran muertos. Está claro. Hay otro versículo en el mismo capítulo 20, adelantito, el verso 16. El verso 16. Y la mujer que se allega a un animal para tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarán infaliblemente, y será su sangre sobre ellos. Oiga bien otra vez la palabra, infaliblemente. La mujer que se llegare a un animal para tener ayuntamiento o hacer sexo con un animal, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, infaliblemente, su sangre será sobre ellos. Este negocio, no nomás la mujer, sino también al hombre que se llegue a hacer el sexo con un animal, es la muerte infaliblemente. Vea las sentencias que estoy leyendo están en el libro de Levítico capítulo 20, infaliblemente. Es la violación del mandamiento de Dios. Ahora vea otra palabra, la palabra irremisiblemente. Está en el libro de Números capítulo 15 y el verso 35. Agarraron a un pobre que estaba cortando leña en el día del reposo. Y dice que, verso 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día del sábado. Y los que lo hallaron recogiendo leña trajeronlo a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Verso 35, entonces el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo con piedras toda la congregación fuera del campo.
Entonces lo sacaron fuera del campo y apedrearonlo con piedras como el Señor mandó. Oiga bien, aquí hay un pecado, es un pecado por inocencia, pero dice que no se sabía qué habían de hacerle al que hiciera este pecado. Está claro, es un pecado que el hombre no sabía cuál era el castigo. Fíjese bien, pero para este tiempo nosotros ya sabemos, los que conocen la Biblia, estoy refiriéndome a los que se llaman cristianos, a los que del grupo que sea, de la denominación que sea, del credo que sea, que se llame cristiano, que profese creer en Jesucristo, que lea la palabra de Dios, y que esta persona sepa, oiga bien, dice que le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de hacer a esa persona. Y el Señor hubiera dicho, bueno, miren, ¿saben qué? Por esta vez que se le perdone porque pues, todavía no está declarado. No dijo eso el Señor, sino que dijo irremisiblemente, este hombre tiene que morir. ¿Por qué? Porque hizo lo que no debía de hacerse en el día sábado. Entonces encontramos que el Señor ni por ignorancia te perdona, porque no saber. Hay que guardar el sábado, pero no sabemos la sentencia que había el no guardar el sábado. Y este hombre, al no saber la sentencia que había el no guardar el sábado, pues lo hizo. Pero ¿sabe cuál fue el fallo del Señor? El fallo del Señor, el juicio del Señor, que muera irremisiblemente. Son palabras cerradas totalmente, no hay esperanza al arrepentimiento. ¿Está claro? Bueno, viene este es un punto. Viene otra cosa acerca del ministerio. Acerca del ministerio. En Levíticos capítulo 10, el Señor había dado las ordenanzas, cómo eran los perfumes que tenían que ofrecerse sobre el altar. Ya estaba declarado cómo tenía que ser el perfume, cuál era su hechura del perfume que tenía que hacerse sobre el altar, para que no cualquiera hiciera su propio perfume y ofreciera sobre el altar. Dice el verso capítulo 10 de Levítico, el verso 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca mandó. Oye bien este negocio. Fuego extraño o perfume extraño que Él nunca mandó que se hiciera eso. ¿Y cuál fue el resultado? Oiga bien, el desobedecer este mandamiento sobre el sacrificio, sobre el incienso que se quemaba delante del altar, sobre el perfume que se tenía que poner delante del altar del Señor para que subiera delante de su presencia o llegara, como se dice vulgarmente, llegara al olfato, a su nariz y él percibiera este perfume como un olor grato. Entonces, ¿qué cosa? Como era fuego extraño que Él no mandó, perfume que Él no dijo que tenía que hacerse, dice el verso 2, salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Qué tremendo, qué terrible. Oiga bien, la desobediencia, la paga del pecado es la muerte. Entonces se dio este mandamiento y de allí salió fuego extraño y los quemó. Oiga bien, esto tiene que ver con el ministerio. Para este tiempo, un montón de gente, montón de ministros que se proclaman ministros, diciéndose ministros de Dios, y que a mí Dios me habló, y que a mí Dios me mandó, y que a mí Dios me mandó, ¿sí? Diciéndose hombres de Dios, proclamando, pero ¿sabe qué es lo que están haciendo? Diciendo una bola de mentiras, diciendo blasfemias delante del Señor. Y Dios en su gran misericordia hasta este día ahí los tiene. Pero ¿sabe qué cosa? Allá en 2 Timoteo capítulo 2 dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero, como varón aprobado delante de Él. Procura con diligencia presentarte delante del Señor como hombre aprobado. Porque estos hombres fueron desaprobados, fueron reprobados por el Señor y murieron.
Ahora, tal vez en este tiempo no se ha muerto físicamente, pero espiritualmente, si tú te presentas mal delante de la presencia del Señor, te mata, estás muerto. ¿Por qué? Y más esto, diciendo cosas que el Señor no mandó que dijeras. Ya está establecido lo que se tiene que decir, ya está establecido lo que se tiene que predicar. Tú no tienes, o yo no tengo el derecho de predicar cosas que la palabra de Dios no diga. Hay unos onzos que dicen, así dice la palabra de Dios, pero no es así. Oiga, qué contumaces, qué atrevidos, qué sinvergüenzas el decir que dice la palabra de Dios así, pero no es así. Esto hay un montón de charlatanes, predicadores, engañadores de las almas, engañadores de la iglesia, engañadores del pueblo de Dios, para los cuales, como dijo el apóstol Pablo y Judas dice, está reservada las prisiones de oscuridad para ese tipo de gente. Entonces, porque la paga del pecado es de muerte, la paga de la desobediencia es la muerte. Está claro, estas leyes que estoy leyendo aquí están en el Antiguo Testamento, son el Antiguo Testamento. Oiga bien, y si en el Antiguo Testamento estas leyes tenían una sentencia irreversible, infalible, irremediablemente, tenía que morir la persona que cometiera esas fallas. El pueblo de Israel en su principio fueron obedientes, fueron haciéndolo, pero llegó el tiempo en que empezaron a declinar. Deuteronomio da razón del capítulo 32, cómo fueron deadiándose y dejaron el mandamiento de Dios hacia un lado y se convirtieron en adúlteros en todo lo que había prohibido la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el castigo? Los echó de su presencia, tanto las 10 tribus como después la tribu de Judá, que había quedado toda en pie. Entonces miramos ahora nosotros en el Nuevo Testamento. Usted dirá, hermano, pero ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había una ley muy fea que era ojo por ojo, diente por diente, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Bueno, eso es lo que usted supone, que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron, pero quiero decirle a usted en esta mañana que el libro de la ley, que era por las obras, el hombre que les hiciera viviría por ellas, y el hombre que no las hiciera moriría por ellas. Pero oiga bien, en el Nuevo Testamento la ley de la fe, allá eran las obras de los holocaustos, eran los sacrificios. Ahora es la ley de la fe. Si en las obras, que eran obras humanas, que eran sacrificios humanos, era irremisible el pecado, era condenable el pecado en todos los términos, infaliblemente, indefectiblemente, irremisiblemente, tiene que morir la persona. Ahora fíjese cuánto más en el Nuevo Testamento, que ya no es la sangre de becerros, ya no es la sangre de machos cabríos, sino es la sangre de Jesucristo el Señor. La sangre de Jesucristo el Señor es la que nos limpió. Allá la limpiaba la sangre de las becerras y las cenizas, pero en este tiempo, dice el apóstol Juanito en su primera carta, capítulo 1, verso 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo repite Efesios, lo repite Colosenses, que por la sangre de Jesucristo fuimos llevados a esta gracia, entramos a esta gracia por la fe en su sangre, en Romanos capítulo 5. Entonces, ahora que estamos en la gracia, si aquellos no podían pecar, a los de la ley, los que pecaban la muerte, está escrito, está esta sentencia, y esta sentencia no es cambiable, hasta el día de hoy. El Antiguo Testamento sigue teniendo el mismo peso sobre el pueblo de Israel. Está claro, sobre el pueblo, el Antiguo Testamento sigue teniendo el mismo peso. ¿Por qué? Porque ahí está el pueblo, es el primer testigo que tiene que testificar que Dios es uno y que sus mandamientos se deben cumplir al pie de la letra. Bueno, nos venimos al Nuevo Testamento, que estamos en la gracia. Vamos a ver el capítulo 12, lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de Él. Dice el capítulo 12, verso 32. Cualquiera que hablare contra el Hijo le será perdonado. Oiga bien esto, cualquiera que hablare contra el Hijo, que hablare mal del Señor Jesús, de su persona, cualquiera que hablare mal de la persona del Señor Jesús, le será perdonado. Pero luego dice, más cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oiga bien, está clarito.
cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo. Esta es una sentencia. Esta sentencia ya no es la del Antiguo Testamento. Esta es una nueva sentencia que está en el tiempo de la gracia. Se oye: cualquiera que hablare mal de Jesús el Señor, le será perdonado. Pero cualquiera que hablare mal, hablare cosas contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Está clarito? Y una de las blasfemias, oiga bien, una de las blasfemias terribles del Espíritu, que es contra el Espíritu Santo, es precisamente decir lo que el Señor no dijo. Ahí en Jeremías capítulo 23, casi todo el capítulo de Jeremías habla de los profetas falsos que hablaban en nombre del Señor, diciendo mentiras, engañando al pueblo. Esas eran blasfemias contra el Espíritu Santo, y los llama ladrones, los llama robadores, los llama mentirosos, los llama hipócritas, los llama adúlteros, los llama sinvergüenzas. Ezequiel el profeta habla igualmente de ese grupo de hombres que enseñaban al pueblo, engañando al pueblo, diciendo el Señor dijo, y no habiendo mandado dicho el Señor. Y algo más grave todavía, ese tipo de predicadores, dice la Escritura, dice Ezequiel capítulo 13, que mataban a las almas que no pueden morir, y luego a los adúlteros que ya no tienen vida, les dan vida. Oiga bien, hoy en este tiempo es bien fácil oír a predicadores cuando les llegan que alguien cometió adulterio, que alguien se emborrachó, que alguien hizo pecados de los que está prohibido por la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que no se deben de hacer. Dice: oh, pues arrepiéntete y ya sigue adelante, pide perdón y adelante. Y esa persona ahí va, y en la congregación hay montón de adúlteros, montón de pecadores, montones de hombres y mujeres que han cometido varios pecados de lo que está prohibido, de los que está dicho que el que haga estos pecados no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se aplica, pero ahora mayor en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, la Escritura ya leímos en el tema pasado, que ellos no tenían fe, ellos solamente tenían por las obras, ellos seguían la justicia de las obras, pero nosotros ya tenemos la justicia de la fe, por la cual recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora nosotros no nomás tenemos las obras de la fe, sino tenemos algo más grande, el ser lleno del Espíritu Santo, el haber recibido Espíritu Santo. Entonces dice que cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, o sea, en este tiempo, en la vida, que pida perdón. Alguien que comete pecado y pide perdón, no le será perdonado el perdón que cometió, no le será perdonado ni aquí ni allá. A mí me duele mucho tener que decir esto, pero ¿sabe qué cosa? Los que ya pecaron, eso ya no me interesa. No interesa eso, ¿por qué? Porque ya pecaron. Lo que interesa es la gente de aquí en adelante. Si usted me oye y usted lo pecó de esa manera, pero no sabía la sentencia, oiga bien, entiéndame, no hay excusa. Aquel no sabía la sentencia. Otro que blasfemó contra el Espíritu Santo en Levítico capítulo 24, blasfemó contra Dios. ¿Sabe qué? Lo pusieron en la cárcel porque no sabía qué le habían de hacer. Y cuando vino la sentencia, el fallo de Dios dijo: muera irreversiblemente, ese blasfemo tiene que morir de muerte. No había tolerancia, no había. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían una ley ya. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos un libro que se llama el Nuevo Testamento, el libro de la gracia. Ahí ya leímos que no se debe hacer esto, no se debe el otro. Entonces, no tiene perdón. Óigame bien. Discúlpeme, pero le tengo que decir la verdad. El Señor no me mandó a decirle mentiras a usted. No me mandó a decirle que usted ya cometió adulterio y que ya la lleva y que se arrepintió y ya la va a pasar. ¿Sabe qué? Yo no le voy a decir eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Le voy a leer. Son pasajes que usted debe haberlo leído ya muchas veces, porque ya para este tiempo de su caminar en el Señor, usted tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Si usted es un principiante, si usted apenas empieza, tiene usted todavía una oportunidad de llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Pero si no, ¿sabe qué? Usted ya es culpable de su propio juicio. 1 Corintios capítulo 6, dice el verso 9.
Dice el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no van a poseer el reino de Dios? Oiga bien esto, los injustos. Hay gente que es bien injusta, cristianos injustos, pastores injustos, piden prestado y no pagan, cristianos que piden prestado y no pagan. Por eso ahí el otro día subieron un pensamiento arriba en el cielo y que en el Face que decía, al impío no hay que volver a prestarle, al impío no hay que volver a prestarle. Y eso, ¿sabe qué? Es contrario a la palabra de Dios, porque dice que el justo nunca deja de ser justo. Aunque le roben, aunque lo estafen, aunque él sigue siendo justo. Allá en el libro de Job dice, con todo eso, el justo va a seguir su camino siendo justo. Pero muchos cristianos, ¿sabe qué? Lo aplican, se echan encima el versículo de Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo ya no doy porque en vez se me engañó. Se enfriaron. El apóstol Pablo dice, no se cansen de ser bien, no se cansen de ser bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que el cristiano que estuvo haciendo bien y luego dejó de hacerlo, ese cristiano tronó, va a tener parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se cansó de hacer lo que tenía que seguir haciendo. No importa que los impíos no te roben, te hagan lo que tratan. Muchos pastores hablaron sobre ese tema y sí es cierto, mentirosos. Es una mentira. El justo, aunque le roben, aunque le quiten, él sigue siendo justo, sigue repartido, sigue dando. Aunque ese ya lo engañó 20 veces, él le sigue dando. ¿Por qué? Porque él es justo, él es una fuente de justicia. Él hace justicia. Entonces los injustos no heredarán el reino de Dios, oiga bien. Pero luego dice, no erréis, no te equivoques, no te hagas el tonto, no te hagas el menso, no te hagas el desentendido, no erréis, que ni los fornicarios, hay dos clases de fornicación y de adulterio, el físico y el espiritual, ninguno de los dos está permitido, el espiritual y el carnal. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Se oye? Porque la paga del pecado es la muerte. Aquí la ley de Dios, los 10 mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento son los mismos que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice, porque la paga del pecado es la muerte, la desobediencia a uno de estos mandamientos trae consigo la condenación. Aquí está el adulterio. El adulterio penado que irremisiblemente, infaltiblemente va a morir, tiene que morir. Por eso la paga del pecado es la muerte. Oiga bien, usted que me está oyendo, usted que me va a oír, usted que me oye, que ha cometido adulterio, usted está tronado. Entienda, y se lo digo para adelante, para la generación que viene, para los que me están oyendo en el futuro. Si usted está pensando cometer adulterio, ¿sabe qué? Usted está pensando en suicidarse. Allá el libro de Proverbios, el primer capítulo, está lleno de advertencias. El que comete adulterio nunca volverá al camino de la gracia, nunca. ¿Por qué? Porque llegó a la fosa, llegó a la sepultura, llegó al sepulcro del infierno. Entonces, está hecho. Ahora fíjese, quedó claro. Esto es refiriéndome a estos pecados, a los pecados que están ahí. El que hace estas cosas no heredará, así dice, no heredará. Y esto no es el pensamiento del apóstol Pablo, es la voz directa del Espíritu Santo. Y si alguien dice lo contrario a lo que el Espíritu Santo dice, ¿sabe qué? Ese es un hipócrita, es un blasfemo. Es un blasfemo que está contradiciendo a la voluntad del Espíritu Santo. Quien sea, de la caridad del hombre que sea, quien sea, hijo de quien sea, es un blasfemo. ¿Por qué? Porque está contradiciendo a la voluntad del Espíritu Santo. Porque dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Hay una bola de gritones que dicen que no somos templo del Espíritu Santo. Es blasfema en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voz del Espíritu Santo. Y no le será perdonado ni aquí ni allá. ¿Está claro? Mi preocupación es que usted que todavía no peca, no peque. Usted que todavía no peque todavía, no peque, no piense en pecado.
Piense en la vida, piense en que el pecado que usted va a cometer le va a dar la muerte eterna, el perdón no alcanzable, el perdón que jamás lo alcanzará, ni por sacrificio, ni con ayuno, ni con ofrendas, con nada. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó por usted no fue con ofrenda, no fue la sangre de una becerra, no fue la sangre de nadie, fue la sangre de Jesucristo el Señor. Hay otro pecado que se llama el pecado de incredulidad. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Muchas veces, pero yo no creo, yo pienso, no ande pensando tonteras. Usted piense lo que dice la palabra del Señor. Hay tanta gente ideóloga, muchos pastores ideólogos, idiotas, ideólogos, pensando idioteces. Para mantener tranquilo a un pueblo pecador, un pueblo que no se ha arrepentido, un pueblo que si se arrepintió un tiempo, volvió a caer. ¿Se entiende? Usted me dirá, tú eres un hombre que no tiene misericordia. No, Señor, no soy yo el que no tiene misericordia, es Dios el que no tuvo misericordia de esos que ya mencionamos en Levítico y en Números. Y en Números, a toda aquella generación le dijo, no entrarán, y todos quedaron muertos en el desierto. Es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, no es la palabra del predicador. Hay predicadores que presentan sus propias palabras, sus propios consejos. Pero aquí, en mi caso, yo no soy de ese tipo de personas. Por la gracia de Dios fui llamado para predicar su palabra, no para predicar el consejo de otra persona o la idea de otra. Yo predico lo que dice la palabra de Dios. Y si eso le cae a usted pesado, es porque usted no es de Dios. Usted está en contra de la voluntad del Señor. Adelante dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y el que no me ama botará mi palabra hacia un lado. Y si usted no ama la palabra, usted no se guarda. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Oiga bien, dice entonces el verso 20. Entonces comenzó a reconvenir. Reconvenir es a reprender a las ciudades en las cuales habían hecho muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido. Oiga bien, había hecho maravillas el Señor en la iglesia, mucha gente ha recibido sanidades, ha habido maravillas, pero no se han arrepentido. Entonces el Señor a esa gente que ya le habló bonito, le habló con palabras y no se han arrepentido, el Señor produce sentencias muy severas, se dice así. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día de juicio que a vosotras. Oiga bien, más tolerable el castigo a aquellas naciones paganas que nunca conocieron, que nunca vieron, que nunca entendieron, que nunca recibieron ninguna de las maravillas del Señor. Va a ser más tolerable que el castigo que para estas ciudades. Verso 23. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los infiernos serás abajada, porque si en los Edoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Verso 24. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día de juicio que a ti. Oiga bien, será más tolerable el castigo para una gente inconversa que nunca conoció nada, que para los que ya conocieron, para los que oyeron, para los que recibieron la palabra del Señor. ¿Está claro? Y no se arrepintieron. Aleluya. Y no se arrepintieron. ¿Sabe por qué? Oiga bien esto. ¿Sabe por qué esta razón? Entienda esto. El Señor dice más adelante: y como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la ballena, de la tierra, 3 días y 3 noches. Y los de Nínive se levantarán en juicio en contra de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Oiga bien, ¿quién estaba allí? Aquella gente se arrepintió en la predicación de un hombre, pero ahora no era un hombre el que estaba predicando, era el Señor, el mismo Dios en persona, hablándole a su pueblo. Y luego dice: la reina del austro se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí os digo que más que Salomón en este lugar.
¿Por qué es tan imperdonable ahora el castigo? ¿Por qué? Por la razón de que el Señor mismo vino el Señor mismo a nosotros, a hablarnos a nosotros. Está claro, por su Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro que el evangelio que ahora nosotros recibimos y que hemos creído es predicado por el poderoso Espíritu Santo de Dios, no por hombres. Está claro, pero este evangelio del que estoy hablando es que el que predican los hombres que tienen amor a Dios y que les gusta la verdad. No son los vendidos, no son los que se venden por dinero, no son los que se venden por fama, no son los que se venden por un puesto, por un hueso que les regalen, que les voten. No, Señor. Estos hombres aman la verdad y aunque sean aborrecidos, aunque sean despreciados, aún de su propia familia, aún de sus propios hermanos sean aborrecidos, pero ellos predican la verdad. ¿Por qué? Porque su trabajo, tienen el entendimiento que recibieron la misión de predicar exclusivamente la verdad, no predicar a otro hombre. Oye bien, mucha gente se la pasan predicando a hombres, mencionando nombre de una y otra personas, sí. Y el nombre de Jesús, el Señor está botado por ahí. El nombre de Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús. No, Señor, es el Señor Jesús, es el Señor Jesús. A Él toda la reverencia, a Él toda la honra. Muchos de los predicadores honran más a los pastores, a sus ministros, a sus líderes. Lo honran más y lo respetan más que al Señor. Y dicen y les obedecen más en lo que dice que a lo que dice la palabra del Señor. Hay tantos tontos predicadorcitos de rancho que porque así dijo aquel, así dice, pero mire hermano, a la palabra de Dios dice así. Bueno, así dice la palabra, así dice la Biblia, pero no es así como dice la Biblia, es así como dijo fulano. Es una mentira del diablo, es una mentira del diablo. Y tanta gente, oiga bien, juicio. Por eso dice Santiago del capítulo 3, verso 1, dice, no os hagáis muchos maestros porque van a llevar mayor condenación, mayor juicio. Entonces, fíjese bien, ahora fíjese bien, toca lo que toca nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Ya miramos la sentencia que le dieron a esas ciudades, las sentencias que recibió Jerusalén por no haber aceptado al Señor Jesucristo, por no haberlo aceptado, por no haber guardado lo que el Señor hizo, las maravillas, los milagros, todo está allí. Sentencias. Ahora fíjese bien, usted dirá, pero hermano, la profecía dice que Él mismo cegó para que no entendiera. Precisamente Él lo hizo así y lo hizo así. Punto. ¿Quién eres tú para que digas, pero es que tú eres un Dios injusto? ¿Por qué? Oye bien, ¿qué derecho tienes tú de ponerte a tercar con Dios? Adelante el apóstol Pablo dirá el vaso de barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué me hiciste tan jetón? ¿Por qué me hiciste de esta manera? Él hizo como quiso, Él es el maestro, Él es el dueño y lo hizo así. Y puso su palabra así, y así como puso su palabra, así como está, así se tiene que predicar. Se oye, y si usted dice, no, pero el amor de Dios es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted acusa a Dios que no tiene amor, ¿sabe qué? El que está más tonto que no tiene, usted no conoce nada de amor, es usted. Dios es Dios, Dios es el juez. Dios estableció las leyes y las estableció para que sus adictos, para que su gente la obedezca, simplemente. Fíjese bien, Efesios capítulo 2, verso 8 dice el verso 8 que nosotros, ¿quién éramos? Que lo que recibimos no lo recibimos por obras, sino fue por un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios, un regalo de Dios. Nuestra salvación, los que predicamos, los que decimos que somos salvos, los predicadores que predican de salvación, ¿sabe qué cosa? Pues un regalo de Dios, no hicimos mítines, no hicimos más que nada. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, Él de su voluntad. Santiago dice, Él de su voluntad nos engendró por la palabra. Él de su voluntad. Y nos trajo a esta gracia, que dice, para alabanza, para gloria de su nombre. No para gloria de los hombres, no para andar inflando a los hombres, no para andar chuleando a los hombres, sino para glorificar su santo nombre. No para andar hablando lo que los hombres dicen, sino para hablar su palabra. Por eso le dijo el profeta Jeremías el Señor le dijo al profeta Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver? Es que yo soñé, soñolientos, comen de más, por eso sueñan tanto.
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver lo que tú soñaste con lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver tu idea con la palabra de Dios? Si te parece dura la palabra de Dios, es dura. Así dijeron aquellos, que dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá oír? Aunque es dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Punto. Punto. Irremisible, indefectible, infaliblemente tiene que morir. Punto. Y nadie tiene que decir nada. Punto. Es la palabra de Dios. Entonces, nosotros recibimos una salvación tan grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Usted se lo sabe de memoria porque usted lee la Biblia, si es que la lee, pues. Hebreos capítulo 2 dice: ¿Por qué es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que no nos escurramos, para que no se nos escape? Escurrir quiere decir que dejemos de hacerlas, que dejemos de creerlas, que las dejemos un ladito. Y digo, sí, pero no es para tanto. ¿Se oye? Sí, hermano, pero no es para tanto. Esa es una mentira del diablo, una idea del diablo. No es para tanto. Es la muerte. Lo encontraron agarrando unas leñas. ¿Con qué iba a soplar el almuerzo? ¿Con qué iba a prender hacer su almuerzo? ¿Con qué tenía? No tenía leña y andaba juntando unas leñitos para soplar la lumbre. Pero ¿sabe qué cosa? ¿No es para tanto? No, el Señor dijo muerte. Muerte. Infaliblemente, irremisiblemente, indefectiblemente, muerte. Y lo mataron. Porque no nos escurramos con ideas tontas, con ideas que son del diablo. ¿Para qué? Para que nos haga desobedecer a la voluntad del Señor. Hay un versículo muy conocido que dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Haga esto. A esos predicadores que dicen que no es para tanto, ay, a ver, póngale unas gotitas a la comida de exterminio, a ver qué pasa. Póngale gotitas de matarrata, a ver si se lo traga. Oiga, es una gotita solamente. Ay, no se la va a comer. ¿Por qué? Porque sabe que tiene veneno. Una gota de veneno, una gota de veneno. Y no se la come. ¿Por qué? Porque sabe que esa gota de veneno le va a costar la vida, lo va a matar. Así también en la palabra de Dios, una cosita tan insignificante puede causar la muerte, puede causar la muerte. Porque, verso 2 dice: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, oiga bien, fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Nadie se pasó por encima. No, pues yo hice lo que hice, a mí no me pasó nada. No, Señor, no importa, dice Eclesiastés, no importa que el hombre haga mal 1000 años. De toda manera su pecado no se duerme y su castigo le llega porque le llega. ¿Está claro? Entonces dice: ¿cómo escaparemos nosotros? El verso 2 vuelve a repetir: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, no hay mudanza ni variación. El tema pasado hablamos de la firmeza de Dios, no muda, no se cambia. No se cambia por dos razones, no se cambia porque en el Antiguo Testamento dijo lo que dijo y se cumplió, y tiene el Nuevo Testamento y dijo lo que dijo y se está cumpliendo al pie de la letra, sin faltar una tilde, un punto de su palabra. Oiga bien la exageración, la terrible exageración de la palabra de Dios. Ni una jota, ni un punto, ni una tilde quedará sin cumplimiento. ¿Me oye? Y si usted falla en una tilde, la paga del pecado es la muerte. Un punto, nomás que falle un punto, dice Santiago, que es culpable de toda la ley. Oiga bien, entendamos esto. Santiago dice clarito, ahí búsquelo. Si guardáramos todos los mandamientos de la ley de Dios y falláramos en un punto, somos culpables de todo. Por eso dice, ni un punto, ni una tilde de la ley, dice Mateo en su evangelio. Entonces, ¿cómo? Y recibieron justa paga de retribución, lo justo, la paga del pecado y la muerte, punto, no hay otro, la paga del pecado y la muerte, la separación de Dios. Si tenían el privilegio de ser los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios, por eso el evangelio de Mateo dice que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. A los hijos del reino les quitaron el reino y los echaron a las tinieblas de afuera, y se lo dieron el reino a los otros que hicieron los frutos del reino de Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo global? ¿Qué
¿Qué es lo que ha pasado? Han otra vez ignorado la palabra de Dios y otra vez les van a quitar el reino, lo van a echar a las tinieblas de afuera. A muchos Dios ya les quitó el reino, les echó a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer otra cosa, no lo que dice el trabajo que tenemos que hacer como habitantes, como trabajadores del reino de Dios. Y hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? ¿Quién éramos nosotros? El Salmo 113 dice que éramos menesterosos, que vivíamos en el polvo, vivíamos en el estiércol, no teníamos más que nada. Y de ahí nos sacó el Señor, nos sacó del bote del excremento, de ahí nos sacó y nos hizo reyes y sacerdotes, nos lavó con su sangre preciosa en el lavacro del agua por el bautismo, por la regeneración del Espíritu Santo y nos hizo sus hijos. ¿Cómo vamos a escapar si tuviéramos en poco este regalo tan grande? ¿Por qué lo vas a cambiar? Oye bien, mira, entiende, traemos a la memoria lo que le pasó a Esaú. ¿Qué tenía Esaú? Eran gemelos, estaban en el vientre, pero ¿sabe qué? Esaú tenía la primogenitura. Pero ¿qué pasó con el tiempo? El tiempo dice que este hombre tuvo hambre y le dijo a su hermano que le diera un plato de lentejas y le daba la primogenitura. Y dijo así, ¿para qué la quiero? De todos modos me voy a morir. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Oye, ¿usted para qué le sirve ser cristiano? ¿De qué le vale ser cristiano? ¿De qué le vale haber llegado al conocimiento de Jesucristo? Oh, de mucho, el privilegio de conocer al Dios de los cielos, de conocer al Señor de los señores, de haber creído en su palabra, el privilegio de haber sido sacado de entre la gente y traído a este redil. Mucho, pero este hombre no valoró y lo cambió. Hebreos capítulo 12 dice que después la quiso recuperar cuando perdió, la quiso recuperar con lágrimas, con llanto. Usted lo puede leer en Génesis. Padre mío, ¿no tienes otra? ¿No guardaste algo para mí? Dijo, no hay nada. Y lo mandó al desierto. Y dice que no halló lugar al arrepentimiento. Oiga bien, se lo voy a leer para que usted no esté soñando que a usted le van a perdonar y que el predicador que diga, no, Dios te perdona. Dice el verso, capítulo 12 de Hebreos, dice el capítulo 12, verso 16. Desde el verso 15 empieza, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Oiga bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios. El pecar es apartarse de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ningún fornicario y profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Por una vianda, ¿usted por qué la ha cambiado? Por una vieja, por un hombre. La ha cambiado por sexo, la ha cambiado por cerveza, la ha cambiado, oiga bien, y la cambia una vez, la cambia dos veces. Hay quienes han cambiado un montón de veces. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue reprobado y no halló lugar al arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Se oye, no halló lugar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es uno. Ya lo leímos en Hebreos capítulo 6. Lo vamos a volver a leer. No halló lugar al arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Está claro, pero ahora fíjense bien, ellos habían llegado, en el tiempo pasado, ellos se llegaron al monte que se podía tocar, pero ahora fíjense la diferencia, verso 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y al Dios, al juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ellos llegaron a un monte Sinaí, al terreno que está allí en Arabia, pero nosotros no llegamos a esa Jerusalén, no llegamos a la Jerusalén celestial. Jerusalén celestial. Mucha gente está envanecida, embanada ahí, vuelta y vuelta a Jerusalén, la terrena, pero la celestial es la más importante. Nosotros no tenemos nada en común, no tenemos nada, podemos ir o no podemos ir. Si tiene dinero, vaya de turista, pero no porque ahí le está dando la vida está en la Jerusalén celestial. Somos hijos de la libre, de la celestial, no de la terrena.
Pero oiga bien esto, por eso es mayor condenación, porque ellos se llegaron a la terrena y nosotros no a la terrena, nos llegamos a la celestial, hechos hijos de Dios. ¿Está claro? Entonces que ningún fornicario adúltero ella haga esto. ¿Por qué? Porque la va a procurar con lágrimas. Y dije, si un predicador le dice que no, usted arrepiéntase y deme tanto, deme 10,000, deme 5,000, deme $1,000, deme tanto, y ya lo arregló su problema, yo voy a orar por usted. Está haciendo lo mismo que hicieron los fariseos, devorando a la casa de las viudas, sacándoles dinero por todas partes. Así también hacen los predicadores en este tiempo con la gente que peca, engañándolos, diciéndoles que con que den ofrendas, con eso ya se va a mitigar su pecado. Es mentira del diablo. Mentira del diablo. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Oiga bien, voy a leer Hebreos capítulo 6 otra vez. Se lo voy a recordar. No lo hago de mala intención, lo hago con buena intención para ayudar a mis hermanos, a los que me oyen de aquí en adelante. Si usted pecó ayer, ya es su problema, pero estoy hablando, me estoy dirigiendo no a los que ya pecaron, los que ya pecaron, pero me estoy dirigiendo a los que no han pecado, para que usted no peque, antes tema al Señor y guárdese. Oiga bien lo que dice, verso 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oiga bien, si usted se regresa, no va para adelante, va para atrás, va para otro lado. ¿Se oye? Vayamos adelante. La recomendación es que vamos adelante. El pueblo de Israel dijo Jeremías, en lugar de ir para adelante, se fueron para atrás. Y es lo que le pasa al cristiano que peca, no va para adelante, se va para atrás, regresa para atrás, regresa a donde estaba, de donde un día Dios lo sacó. Dice el versículo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Oiga bien, no hay doble arrepentimiento, se lo digo, aquí dice, léalo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Oh, que arrepiéntete otra vez. Si ya te ves arrepentido de ser un adúltero, un borracho, todo lo que dice adelante, todo lo que ves el mundo, ya te arrepentiste y ahora caíste y vuelves otra vez, regresa para atrás para regresar otra vez al arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles obras muertas? Pues adulterio, fornicación, toda la lista que tenemos en Corintios y en Gálatas. Esas son las obras muertas. No echando otra vez el fundamento de las obras muertas, del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Te tengo que hablar otra vez de la fe en el Señor Jesucristo. Oiga, si ya te hablaron, ya te dijeron. De la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Te quieres que te empiece hoy a hablar del juicio eterno? Ya estás bajo el juicio eterno. Verso 3. Esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. De hablar, ¿con quién vamos a hablar? Con esto haremos que echar el fundamento otra vez, regresar el fundamento otra vez. No, Señor, predicar a la gente nueva el fundamento, porque a los que ya fueron predicados, a los que ya fueron bautizados, se acabó, no hay más arrepentimiento. ¿Por qué razón? Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, oiga bien, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios, las virtudes del siglo venidero. Verso 6. Y recayeron, se han renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esto es imposible. Por eso la paga del pecado es la muerte. El que hace estas cosas está tronado. ¿Por qué? Porque necesita otra vez. Para que tenga otra vez un arrepentimiento, necesita el sacrificio de Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya la sangre le derramó el Señor Jesús una sola vez, por usted y por mí. Y para todos los que creyeron. Pero si después de haber recibido ese don, esa gracia, esa justificación en su sangre, después volvemos a ensuciarnos, ¿sabe qué cosa? No, es imposible, es infalible, es irremisible, es indefectiblemente. No hay.
Y si algún predicador le dice que esto es mentira, aquí está la poderosa palabra de Dios. Ese que diga eso es un mentiroso, es un hijo del diablo, es un engañador, un estafador, un ladrón, un sinvergüenza que está engañando a la gente. No te dejes engañar, por eso no peque usted. ¿Se oye? Y luego marca, oiga bien, marca la sentencia. Marca la sentencia: recayeron, sean otra vez renovados para arrepentir. Otra vez renovados para arrepentir. Es lo que dice que es imposible. Eso es imposible, ser renovado para el arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Por eso Moisés, cuando le golpeó a la roca 2 veces, el Señor se enojó con él. ¿Por qué? Porque está el simbolismo simbólico del sacrificio de la cruz del Calvario. Y golpeó 2 veces queriendo hacer 2 veces que el Señor Jesucristo fue crucificado, lo cual es imposible. Y eso le causó a Moisés el no entrar en la tierra prometida. ¿Está claro? Fíjense bien. Y luego hace una comparación con la tierra. Dice el verso 7: porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre él y produce hierba provechosa a aquellos a los cuales se labrada, recibe bendición de Dios. Verso 9: mas la que produce espinos, abrojos, es reprobada, cercana a maldición, cuyo fin es el ser abrazada. Ese es el fin de esa tierra, ese es el fin de esa persona. Óigame bien, ese es el fin del que comete adulterio, del que comete los pecados que están marcados por la palabra de Dios, que los que hacen esto no entrarán al reino de los cielos. Esta es la sentencia. Duele mucho, pero es la palabra de verdad. No será abrazada. Pero el verso 9 dice: pero de vosotros, amados, esperamos mejores cosas cercanas a salud, aunque así hablamos. Y luego hay un versículo cual puede servir de palanca para muchos: porque Dios no es injusto para olvidar las obras de la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo a los santos. Bueno, ya pequé, de aquí en adelante voy a hacer obras buenas de caridad. No, Señor, haga las obras que tú hagas, no sirven para nada. Ezequiel capítulo 18 dice que si el justo va caminando y llega el momento que el justo deja de hacer justicia y se va a hacer un pecado, dice que todas sus obras buenas que hizo no le serán recordadas por el pecado que cometió. Va a ser muerto, va a ser condenado por el pecado que cometió. No le van a traer la memoria, no le van a valer ninguna de sus obras buenas que haya hecho. Lo que le va a contar es el pecado que cometió. ¿Por qué cometió pecado? Si ya sabía que no tenía que cometerlo. Esa es la sentencia. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es la sentencia. Pero es un pecado chiquitito, no importa, tiene el mismo castigo y la misma desobediencia. La desobediencia es pecado en el grado que sea, en la calidad que sea. Bien, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Pues no la pueden llevar, los que ya fallaron no la pueden llevar. Pero usted que no ha pecado, usted sí puede llevarla. Acérquese a Dios, allegaos a Dios. Pero es que tengo tentación. ¿Sabe qué? Hay mucha gente, hay muchos predicadores que dicen: es que ¿quién hará limpio al inmundo? Es que estamos rodeados de tentación. Oiga bien, no sea tronzo, no sea tonto. Si está rodeado de tentación, aquí está la palabra. Romanos capítulo 13 dice, el último versículo: sed lleno del Espíritu Santo y no le haga caso a la carne y sus deseos. Sed lleno del Espíritu Santo. Oiga, si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué le hace toda esa mugre? Oye, usted está lleno del Espíritu Santo. Además, la orden de Dios dijo: no lo quites del mundo. Ahí que estén en el mundo, ahí que estén, se muevan en la masa del pecado. Como en el tiempo de Lot, en el tiempo de Abraham, la idolatría circundaba alrededor de Abraham, pero Abraham nunca volvió a la idolatría, ni Sal volvió a la idolatría, ni Jacob se fue de la idolatría, ni Lot se fue a cometer adulterio con los hombres que estaban allí. ¿Por qué? Porque se guardó. Sabe el Señor guardar a los que son suyos. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti y no vas a tener problemas con las tentaciones. Oye, pero si caminas lejos de Dios, estás tronado. El Señor dio un consejo bien bonito: velad y orad para que no entres, para que no caigas en tentación. Velad y orar. Si te la vives velando, orando, leyendo y ocupado en tu salvación, oiga, ¿qué te va a hacer aquello? Entiéndeme. Caen los que dejaron su salvación, botaron su salvación, ahí dejaron su salvación guardada y se salieron
Por eso el apóstol Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí dice todo en el aliento. Y luego atrás bajito dice, tomad el escudo de la fe con la que puedes apagar todos los dardos del fuego maligno, todas las tentaciones del diablo. Todas. Entiéndame, todas las tentaciones, grandes y pequeñas. La palabra de Dios, el poderoso Espíritu Santo de Dios, te va a guardar sin caída. Así lo dijo Judas. El poderoso para guardarte sin caída, para que vives, como dice la palabra, tentado en todo, pero sin pecado. Oye, por eso viene una recomendación en el capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22, lleguémonos con corazón verdadero, no seas hipócrita. Corazón verdadero, no sea hipócrita, pastor. No sea sinvergüenza, no sea dos caras. Ese es el pecado terrible, el pecado asqueroso. Los hipócritas lo irritan más. Ser hipócrita lo irrita más. Lleguemos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. No ande pensando mal de la gente, no ande pensando mal de su hermano. Si es recto, si su hermano es recto, anda trabajando, anda caminando, deje de andar pensando tonteras. Si usted juzga con juicio, si aquel es borracho, pues dígale, hermano, eres borracho, eres borracho, eres adúltero, califíquelo. Reprenda el pecado, no lo solape, no le dé palmadas, sino extienda la mano para recibir el soborno. Dígale al pecador que es pecador, dígale al que cometió pecado que se arrepienta o que hace, a ver qué hace. Dice el verso 22, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, purificados de mala conciencia. Amén, hermanos. Hace un momento hice mención de que se arrepiente, se ha cometido un pecado que no lleva tanta condenación. El Juanito dice, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Pregúntele a esa persona que pecó, ¿sabías la sentencia de este pecado? ¿Sabías? Si las personas dicen, hermano, es que no sabía. Mira, delante de Dios que sabe todas las cosas, si tú me estás engañando que sabías, que el juicio de Dios caiga sobre ti. Y si tú me estás diciendo la verdad que no sabías, que el Señor te absuelva de tu pecado porque no sabías. Y tienes derecho de arrepentirte. ¿Por qué? Porque no sabías. Pecado por ignorancia. Dice el verso que sigue, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es Dios el que lo prometió. Verso 24, considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes exhortándonos cada día mientras que ves que ese día se acerca. Y luego viene la sentencia. Oiga bien, viene la sentencia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Ya no queda más sacrificio por el pecado. Punto. No queda más sacrificio por el pecado. Voy a leerles una cosita que está aquí en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Hoy ya viene el capítulo 12, el verso 17. Y dice así: y era el pecado de aquellos mozos era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban los sacrificios del Señor. Oye bien, esto va primero para los predicadores. Si usted no predica la verdad del Señor, si usted no enseña la verdad del Señor, sabe que es muy grave el pecado que está usted cometiendo, porque los cristianos que le siguen, la congregación que te oye predicar, la congregación que te oye decir mensadas, decir burradas, decir estupideces. Oye bien esto. Cuando predican la doctrina del bautismo, cuando van a bautizar, dicen, oiga bien, dicen que el bautismo no es para que ya no cometer pecados, sino el bautismo es para reconocer nuestros pecados.
Oye bien lo que estoy diciendo. Predican y dicen cuando hablan de la doctrina del bautismo que el bautismo no es para ya no cometer pecados. El bautismo no es para ya no pecar, sino para que si pecas, que lo reconozcas y lo confieses. Es una idiotez. Es una ideología de un hombre o del diablo que lo puso en la cabeza vacía de la palabra de Dios, de esos predicadores que enseñan eso. Como los predicadores que enseñan, salvo, siempre salvo. Las 3 S, tú eres salvo, bautízate y eres salvo, comete adulterio, emborráchate, haz lo que quieras, tú eres salvo, porque Dios prometió que te va a salvar. Mentira del diablo. Y entonces, ¿qué hacían los hombres? Menospreciaban los sacrificios de Dios, menospreciaban la palabra de Dios, cometían adulterio, ya vienen y dice que sonándose el pecho, me arrepiento, y ya se arrepienten y ya cambia, ya está perdonado. Dice que era muy grave el pecado que cometían estos hombres. Estos eran los líderes, los hijos de Eli, los sacerdotes que estaban delante del pueblo, y los pastores que están ahorita delante del pueblo, enseñando esas cosas, diciendo que el bautismo es no para no pecar, sino para pecar y reconocer nuestro pecado. Es una mentira del diablo. Y luego, ¿sabe qué? ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? La sentencia de esos, oyen, la sentencia, dice el Señor, capítulo 3, verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Eli, que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con presentes. No será expiado ese pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el pueblo, a Eli, por ejemplo, le perdió el sacerdocio. A él y a toda su tribu, a la tribu de Leví, perdió el sacerdocio. ¿Por qué? Porque era para que llevara al pueblo por el camino de Dios. Malaquías dice que ellos apartaron al pueblo del camino de Dios. Ellos, los sacerdotes, apartaron el pueblo del camino de Dios. Los sacerdotes. Por eso el Señor tuvo que levantar un ministerio extra, los profetas, para hablar a los sacerdotes. No será expiado jamás. Y aquí dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Había una bola de pastores mensos en una mesa, en una reunión. Estaban deliberando de qué haría usted en el desierto. Si usted va a pasar para el norte y va en el desierto y no hay agua para nada y usted se está muriendo de sed, solamente hay un cartón de cervezas frías, ¿qué haría usted? ¿Se moriría de sed o tendría que tomarse, aunque sea una cerveza, 2 cervezas, para mitigar la sed? ¿Qué haría? Ahí estaban delirando sus pastores. Y uno decía, no, pues yo creo que en este caso Dios me perdonaría, pues no hay agua. Y estaban delirando. En eso yo llegué yo estaba detrás de ellos oyendo sus puntos de vista. Y sus puntos de vista me parecían ridículos, me parecía niñería, pensamientos de niños. Y me preguntaron a mí, hermano, ¿usted qué haría? Ya me pusieron el dilema, ¿qué haría? Le dije, ¿saben qué? Es sencillo. Yo, para no meterme en ese problema, yo no iría por el desierto, donde sé que no hay agua. No iría por ese camino. ¡Punto! Y dijeron, no, pues sí tiene razón. Pues es la realidad. Si yo sé que hay un montón de viejas prostitutas, ¿qué tengo que meterme en ese camino? ¿Qué tengo que meterme en esa cantina a buscar agua para comer o buscar un pedazo de pan? Si ahí sé que allí no venden. Voluntariamente es pecar voluntariamente. Ya no queda sacrificio por el pecado, sino en la sentencia, sino una horrenda de esperanza de juicio del borde de fuego que ha de devorarlo los adversarios. Oiga bien, Esaú pecó, se convirtió en adversario del Señor. Elí pecó, se convirtió en adversario, enemigo de Dios. Todos los que pecan se convierten en enemigos, contrarios a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de desobedecer a Dios y se hicieron amigos del diablo, del primer desobediente, del primer infractor. Está claro. Viene ahora la sentencia, verso 28. El que menospreciare la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia, irremisiblemente morirá, infaliblemente, indefectiblemente muere, y muere de muerte. Aquellos del Antiguo Testamento. Pero ahora los del Nuevo Testamento, mi grito es para los que no han pecado todavía. La enseñanza, la instrucción de esta mañana es para los que no han pecado todavía. ¿Cuánto pensáis que será digno de mayor castigo el que ahollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga bien, hiciera frente al Espíritu Santo que recibió, fue ungido con el Espíritu Santo, fue ungido con la sangre de Jesucristo el Señor, hiciera estas cosas. Oiga bien, si aquellos merecían una muerte, cuánto más terrible será el castigo para ti, para mí, si no guardamos, predicador que seas, pastor que seas. Si te sales de la norma del Espíritu Santo, si te sales de la línea del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Estás haciendo afrenta al Espíritu Santo, diciendo lo que el Espíritu Santo nos dijo, negando lo que el Espíritu Santo dijo, poniendo tu propia enseñanza, tus propias ideas, tus propios pensamientos, y dejando aparte el pensamiento, la palabra profética, viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos. Se oye, mayor castigo. ¿Por qué? Porque si aquellos no tuvieron perdón, ¿por qué? Porque fallaron los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Cuánto más ahora el juicio está para nosotros? Se oye, ni con sacrificio, ni con ofrendas, con nada. Por eso dijo el Señor, no les será perdonado este castigo ni en esta generación, ni en la otra. Aunque en esta generación, aunque se arrepientan aquí, aunque pidan perdón, aunque griten aquí, ofrezcan lo que ofrezcan, no hay perdón, porque no hay otro sacrificio. ¿Está claro? Por eso dice adelante el verso 30. Verso 30, sabemos quién es el que dijo, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El capítulo 2, el último versículo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Luego verso 32 dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, les sufriste con gran combate de aflicción. Traed a la memoria el tiempo pasado. Entonces, esta es la paga del pecado, la muerte. Estas cosas os sirvió para que no pequéis, dice el apóstol Juanito. Amén. Voy a leer Romanos capítulo 6. Para los que dicen que el bautismo no es para no pecar. El bautismo no es para no pecar, sino para seguir pecando. Es una idea del diablo. No lo creas, cristiano. Si a ti te predicaron eso cuando te bautizaste, dijeron que el bautismo no es para no pecar, mentira del diablo. Te voy a leer la palabra de Dios en esta mañana. Romanos capítulo 6, verso 1. Óigame bien, predicador, quien sea, óigame bien. Pues ¿qué? Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. Otra vez, pues ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. Verso 2 dice, en ninguna manera vamos a perseverar en el pecado. El bautismo es para dejar de pecar. ¿Me oyes? El bautismo es para dejar de pecar. ¿Qué caso tiene que yo me bautice para seguir pecando? ¿Qué caso tiene que yo me opere para seguir sufriendo la misma enfermedad? ¿Qué caso tiene? El pecado, perseveremos en el pecado para que la gracia crezca. Dice para que la gracia crezca. Bueno, quiero que la gracia crezca, voy a cometer otro pecado. Y si cometo pecado, la gracia va a crecer. Y la gracia va a crecer. Cada pecado que yo cometa, la gracia va a crecer. Mentira, la gracia ya no va a crecer. La gracia ya está establecida. La gracia ya tiene una medida estable. Se oye, la gracia tiene una medida estable, fundada.
No va a crecer más, no va a salirse más, pues no va porque usted pecó, ya va a crecer más. En el Antiguo Testamento, sí, Señor. Por eso dice el verso 20 del capítulo 5 de Romanos: la ley entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. ¿Qué cosa? ¿Qué hizo la gracia? ¿Qué hizo la ley? Vino para terminar con el pecado. La gracia vino para acabar con el pecado. Porque nada perfeccionó la ley. La gracia vino a perfeccionar lo que la ley no pudo. En el tiempo de la ley el pecado creció, pero vino la gracia. Y la gracia acabó con el pecado. Por eso dice, para consumación. Se cumplió lo de que dice Daniel capítulo 9. Terminó con el pecado. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual se ofreció por el Espíritu Eterno, limpiará vuestros pecados, limpia conciencia, nuestra conciencia de pecados de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo, con limpia conciencia, lavando los cuerpos y purificando los corazones. Porque con un sacrificio hizo perfectos para siempre. Hebreos capítulo 8. Hizo perfectos para siempre. No para cada rato esté allí metiéndolos otra vez, metiéndolos, se los saca, los lava y otra vez los mete y los saca y los lava. Esto no es una lavadora. Esto no es una casa de lavadoras. Hay un tonto, oiga bien, hay un tonto que inventó un jabón para limpiar el pecado. Hay un anuncio de un jabón para limpiar el pecado. Y la gente, los pecadores, así lo compran, demandando, pidiendo: véndeme una caja para que tenga yo jabones para estarme lavando el pecado. Mentira del diablo. Jeremías dice que el pecado no se lava ni con jabón ni con ningún ingrediente. Solamente el único ingrediente es la sangre de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador. Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, verso 2, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Oiga bien, para bautizarse se necesita estar muerto, haber terminado con el pecado, tomar la decisión de no volver a pecar jamás. Mentira del diablo que el bautismo es para no pecar y que el bautismo es para seguir pecando. Mentira del diablo. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado. Oiga, vaya a un funeral donde se murió un borracho, llévele una botella de tequila y póngasela en la trompa a ver si se la traga. No se la va a tragar porque está muerto. Llévele a una vieja, a ese adúltero, y póngasela ahí desnuda a ver si se va a levantar el muerto y hacer el sexo con esa mujer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está muerto. Póngale una costal de dinero a ese ladrón para ver si se lo va a robar. No se lo va porque está muerto. Dijo Santiago bien clarito, 2:26, la carta de Santiago. Dijo que como el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Así también nosotros. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos otra vez al pecado. El cuerpo del pecado fue deshecho para que no podamos ocupar ese cuerpo de pecado otra vez para seguir pecando. ¿De dónde sacas esa tontera? ¿De dónde sacas esa burrada, predicador, para decir que el bautismo no es para dejar de pecar, sino el bautismo es para seguir pecando y confesar su pecado y arrepentirse? Mentira del diablo, mentira del diablo. El bautismo es para nunca más volver a pecar, para nunca más volver a pecar. ¿Está claro? ¿Por qué razón? Porque todo capítulo 6 está repitiendo, prohibiendo de no volver a pecar. Dice el verso 18: y libertados del pecado, sois siervos de la justicia. Y al final del verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Cualquiera que fue bautizado y regresa a cometer pecado está muerto, está muerto. ¿Por qué? Porque está pecando con un cuerpo que no es el de él, es el cuerpo nuevo que Jesucristo le dio.
Y el que violare el templo de Dios, Dios va a destruir al tal. Dios va a destruir al tal. Aunque los predicadores digan que tu cuerpo no es, eso no importa lo que digan, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Así está escrito, así dijo el Espíritu Santo del Señor. Este tema no es para los que ya pecaron, es para los que no han pecado. Es para ti que no has pecado. Guárdate, guárdate. Voy a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gloria al Señor, gloria a Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Oiga bien, dice así clarito: si habéis pues resucitado con Cristo. ¿En cuándo resucitamos con Cristo? En el bautismo, lo dice Romanos capítulo 6. Ahí dice que resucitamos con Cristo. En el bautismo resucitamos con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 3. Porque muertos sois. Muerto. ¡Ey! Muerto. Muerto. Tú estás muerto para el mundo. Muerto para las cosas. Muerto para todo aquello. Entiéndeme, muerto para el pecado, pero vivo para Cristo, lo dice Romanos con toda claridad. Vivo para Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo: si las cosas que destruí vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si la borrachera que dejaste, vuelves a ser borracho. Si el adulterio que dejaste, vuelves a ser adúltero. Entonces estás edificando lo mismo. ¿De qué apuro saliste? ¡Ey! ¿De qué apuro saliste? ¿De qué apuro saliste si te predican que tú puedes volver a pecar? Oiga bien, te están dando la puerta abierta para pecar, para que te vayas al lago de fuego, para que no tu pecado no sea borrado jamás y ni tengas perdón jamás. ¿Se oye? Si habéis pues resucitado con Cristo, porque en verso 3, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Amén. ¿Está clarito? Entonces, ¿de dónde saca usted para pecar? No le crea a esos predicadores, no le crea a esa bola de mentirosos, engañadores de las almas, a los cuales es preciso tapar el hocico, tapar la boca, porque engañan, trastornan casas enteras, dijo el apóstol Pablo, enseñando lo que no conviene, enseñándole cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios para los que no han pecado. Voy a leerles Hebreos otra vez capítulo 10. Hebreos capítulo 10, terminamos en esta mañana. Hebreos capítulo 10. Dice el verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener firme. Párate firme, párate firme, párate firme. Y ve caminando hacia adelante, no mires hacia los lados. No mires a lo que dicen los predicadores, mira lo que dice la palabra de Dios. Tú ya no eres un ignorante. No estamos en el siglo pasado cuando la gente no sabía leer. Ahora toda la gente conoce el Face, está adelantado con la ciencia, está adelantado con la sabiduría, conoce todo, sabe leer, ve. Otra recomendación: deja las versiones modernas. Las versiones modernas están inclinadas a apartarte de la verdad. Agarra la versión antigua, los libros, la versión antigua. La 1569, la versión de Casiodor, 1569, la 1602, las versiones de esas lee, ahí está la palabra de Dios, está garantizada, es la mejor traducción de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió, fiel es el que prometió. Dijo el Señor: ¿quién es el que me ama? El que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra.
Ese es el que me ama. Que es dura. Oiga bien, para otros es dura, pero para los que amamos la palabra del Señor, dulce melodía, dulce melodía, dulce palabra. Queremos oír esa palabra, queremos vivir esa palabra, queremos oír esa palabra, porque esa palabra va a ahuyentar a los demonios de nuestra mente, va a sacar a los demonios del adulterio de nuestra mente. ¿Por qué? Porque va a iluminar nuestra mente para que entiendamos que la paga del pecado es la muerte. Y que no habrá ningún arrepentimiento después del que hicimos, después del compromiso que hicimos. ¿Cuánto tiempo le vas a servir al Señor Jesucristo? Todas hacen esa pregunta cursi. ¿Cuánto tiempo vas a servir al Señor Jesucristo? No, pues todos los días de mi vida, y a los 15, 20 días al año ya anda de borracho otra vez, ya anda de adulto otra vez. Entonces, mentiroso, fallaste la promesa. Recuerda por tanto, oiga bien, voy a decir esto, en Apocalipsis dice, recuerda por tanto dónde has caído. ¿Sabe por qué le dice? Porque no estaba escrito nada, no había dónde basarse. Oiga bien, Romanos capítulo 5 dice que el pecado estaba en el mundo, pero no había ley sobre cuál calificar lo que era pecado y lo que no era pecado. Vino la ley y con la ley se descubrió el conocimiento del pecado. Por eso dice Romanos 7:7, yo no conocía el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Cuando la ley ya dijo que antes se codiciaba, no se consideraba como pecado porque no había dónde aplicarlo, no había argumentos cómo calificarlo. Pero vino la ley y se califica que la codicia, el adulterio, todo eso es pecado. ¿Está claro? Ahora, cuando viene la gracia, viene la fe, la ley de la gracia también. La ley de la gracia también tiene reglamentos, también tiene leyes, tiene estatutos, tiene sentencias. ¿Para qué? Para que conociendo nosotros lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Para eso es la palabra de Dios, para eso se escribieron. Entonces cuando dice, y estas cosas le escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo la gente pecaba, pues no sabía qué hacer, ya se había arrepentido, ya se había bautizado y todavía seguía. Por eso se escribió la doctrina, por eso se escribieron la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, por eso se escribió la ley del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Ahora sí basados, ahora sí tenemos cómo decir este pecado es de muerte, el que haga este pecado está muerto, el que haga este pecado va a la condenación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la ley escrita. ¿Se oye? No andes imaginando que hay más gracia de Dios fuera de este libro. Aquí está compaginada toda la gracia de Dios. Aquí está la medida de la gracia de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así dice aquí también. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Las dos cosas. Así que está balanceado. ¿Para qué? Para que no nos desmandemos, para que no nos andemos saliendo o creyéndonos los consentidos. ¿Se oye? Usted se cree consentido del Señor porque es fulano, es mangano. No, Señor, para Dios no hay consentidos. Dios no es excepción de personas. El que le teme, alguno le teme, a este oye, dijo aquel hombre. Entonces en esta mañana, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Verso 23, mantengamos firme la profesión sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Y termina el versículo diciendo, porque nosotros no somos de los que nos regresamos para atrás, de los que se van para atrás, no, Señor, sino los que van para adelante, para ganancia del alma, porque nosotros no somos de los que nos regresamos. Dice el verso 39, verso 37, verso 37, 10:37. Porque por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo por fe vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará mi alma. Oiga bien, si ese justo deja de hacer justicia, se acabó, no le agrada al Señor. Verso 39, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino para ganancia del alma. El que se retira va a la perdición. El que se retira va para atrás a la perdición. Y no hay segunda caída, no hay quien te levante de la primera caída, no hay quien te levante.
Dios te bendiga en esta mañana. En el nombre de Jesucristo el Señor. Dios te bendiga. Adelante. No te retires. Camina hacia el frente. Mira el premio que está delante. Pablo dijo, al premio de la soberana vocación. Y me olvido ciertamente de lo que está atrás y me extiendo hacia adelante, hacia el frente, hacia el frente. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo a todos los que aman y esperan la venida del Señor Jesucristo. Si usted va para el cielo, esta palabra es para usted. Si usted va para el cielo, esta palabra es para usted. Dios le bendiga.